Hola, mi nombre es Alexandra Zamora. Quiero darte una bienvenida a este canal. Bueno, hoy estamos en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos continuando una serie de estudios que ya llevamos varios meses. Y hoy continuaremos en el capítulo 7, del verso 25 al 37. Si te gusta el contenido de este programa, yo te invito a que te suscribas en este canal y a que le des un like a la campanita. Pero también quiero recomendarte que si te gusta el tema de hoy, que te vayas y busques los otros programas que tenemos, los otros estudios de los capítulos anteriores, para que eso te dé un mejor entendimiento de lo que hoy vamos a compartir. Bueno, sin más, continuamos con el estudio. Y en el Evangelio de Juan, hoy vamos a continuar en el capítulo 7, del verso 25 al 37, perdón, al 36, del verso 25 al 36. Algunos de los que vivían en Jerusalén contaban, ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es él Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? Me he venido por mi propia cuenta. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podemos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente, dispersa entre las naciones, para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté, no podrán llegar ustedes llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en un momento en que ya pasó la cosecha, está entrando el otoño, así que todo se está poniendo como de colores, los árboles están cambiando las hojas están cambiando de tono, las hojas están cayendo de los árboles, y este es el momento en el cual se está celebrando esta fiesta tan importante para el pueblo judío, que es la fiesta del tabernáculo. Y estamos acá. Una vez más, estamos en uno de esos momentos en que Juan se toma una gran porción para describirnos un momento corto, con todos sus detalles. Supongo que ustedes han notado que a veces tenemos una porción grandísima de la escritura y porque Juan entra en los detalles de qué está pasando, de dónde está pasando, de cómo está pasando, incluye a todos los participantes, etcétera. Pues esta es una de esas. Y estamos llegando a la última parte ya del ministerio de Jesús en la tierra. Nos estamos acercando a la última parte, como habíamos visto en un estudio anterior, aquí se empieza a escalar la hostilidad contra Jesucristo. Capítulo 7 y el capítulo 8 se incrementa la hostilidad contra Jesús de parte de los judíos. Y recordamos que cuando Juan habla de judíos, se está refiriendo a los líderes, ¿verdad? A los del Sanedrín, a los fariseos, no al pueblo. Y aquí vamos a ver esa distinción. De hecho, en este capítulo o en este texto que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrarnos que Juan hace esta división. Esta fiesta, como sabemos, es una fiesta importante donde ellos celebran la salida del pueblo de Israel de Egipto y la provisión de Dios a través de esa caminata por el desierto de 40 años. La provisión de Dios en todos los sentidos. Ellos la están celebrando. Y yo creo que esa celebración
también deberíamos de practicarla nosotros verdaderamente, porque también Dios nos ha provisto a través de nuestra vida, nos ha provisto de su presencia, de su amor. Eh, ¿Cuántas veces en nuestro caminar hemos pasado situaciones difíciles en las cuales nosotros ni siquiera sabemos cómo, pero en aquel accidente en que posiblemente nos pudimos haber muerto y aquí estamos vivos, por ejemplo, aquellos momentos dificilísimos en que tal vez ni siquiera sabíamos orar, es que tal vez ni siquiera nos habíamos acercado a Dios. Y ya ahí estaba Jesús acompañándonos en el camino, ya ahí estaba el Señor, aunque ni siquiera lo habíamos incluido en nuestro diario vivir, esa misericordia, ese amor de Dios. Bueno, el pueblo de Israel, Dios le proveyó durante toda la caminata del desierto. Y yo creo que nosotros también podríamos celebrar la fiesta del tabernáculo, de alguna manera en nuestro diario vivir, tener un tiempo de agradecimiento a Dios. Y Jesús está llegando a la mitad de la fiesta. Como vimos en el estudio anterior, la fiesta era 7 días, pero los judíos le habían agregado un día más. Un día más que se lo habían agregado por el tema de que era un momento para ellos de festividad, entonces ya no eran 7 días, sino 8. Entonces, si calculamos que Jesús llegó a la mitad de la fiesta, podría ser el 4.º día, podría ser el 5.º día, podría ser al 3.er día. Y también recordamos que en los capítulos anteriores que hemos visto, pues Jesús fue rechazado. Fue rechazado por muchos de los discípulos. Recuerdan cuando está ya en la multiplicación de los peces y los panes, que muchos de ellos llegaron de nuevo y querían más comida y Jesús les empezó a hablar de la palabra y la palabra que Jesús les dio no les agradó. Entonces dice el texto que le dieron la espalda. Pero también en los textos y estudios anteriores vimos que las multitudes le dieron la espalda. Y también su familia, en algún momento de nuestros estudios vimos que sus hermanos le dijeron, bueno, pero si quieres ser tan popular y quieres ser una persona pública, pues anda a la fiesta. De hecho, eso pasa unos días antes de esta fiesta, cuando la caravana va a salir desde Galilea, que es de donde viene la familia de Jesús, donde él creció, en Galilea, en un pueblo de Nazaret. En Galilea, un poquito al norte. Y ahora esta fiesta se está llevando a cabo en Jerusalén, que está más al sur, a varios días de Galilea. Y como recordamos, salían en caravanas grandes. Y Jesús no quiso salir con la caravana de sus conocidos, de sus vecinos, de su familia, sino que les dijo que después llegaba. Y así lo está haciendo. Ya llegó. Ahora entonces, ya llegó. Ya está ahí. Y vamos a ver qué sucede cuando ya llegó. El verso 25 dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? Sí, ¿quiénes son los que comentaban? Los que vivían en Jerusalén. Sí, esta no es el pueblo que estaba en Galilea. Los que comentan son los que viven en Jerusalén. Y recuerde que Jerusalén era el lugar donde estaba el Sanedrín. Entonces, es una audiencia diferente a la que Juan se está refiriendo acá. Es siempre judíos, pero un pueblo diferente, ya que Galilea y Jerusalén están a varios días de camino. Y además, Juan nos aclara que este pueblo es el de Jerusalén. Y vamos a ver también por qué Juan se toma el detalle de aclararnos que algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, pero este es al que quieren matar. Cuando Jesús les preguntó en un verso anterior, que estudiamos en el 19, les preguntó, ¿por qué querían matarlo? Ellos le dijeron que querían matarlo, pero ¿quién te quiere matar? Le dijeron, ¿recuerdan? En el estudio anterior, ¿quién te quiere matar? Si tú lo que tienes es un demonio, le dijeron. Sí, entonces vea qué interesante, ya este tema de que querían matarlo, se dio antes, pero se dio en Galilea. Los que le dijeron eso de un demonio fue allá arriba en Galilea, a la orilla del lago, cuando estaba por Capernaum, cuando él estaba ahí, tuvo esa confrontación en el momento en que muchos de sus discípulos le dan la espalda. Pero ahora nos encontramos que esta gente está diciendo algo un poquito diferente. No está diciendo que lo quieren matar, está diciendo, no es este al que quieren matar. Es un poquito diferente. Ellos están hablando como quien escuchó que lo querían matar. Entonces, esta gente que está hablando había escuchado
lo que se decía de Jesús, conocía del complot que se estaba llevando a cabo en el cual querían matar a Jesús. Y ahí la frase en este verso 25 dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, o sea que era algo que se hablaba, sí, era algo que se estaba hablando. Juan nos da este detalle tan lindo y clarifica sobre cuál es la población. Ahora, posiblemente habían algunos líderes del judaísmo dentro de ese grupo. ¿Por qué es muy posible? Bueno, porque estamos en Jerusalén y en Jerusalén habían muchos líderes judíos del Sanedrín. Entonces es muy posible que hubiera, no lo dice el texto. Sin embargo, conforme avanzamos, vamos a ver que lo que yo digo que es muy posible es porque hay alguna base que el texto nos arroja. Y esta gente de Jerusalén sabía del complot que estaban tramando definitivamente. Ellos sabían que Jesús iba a estar en la fiesta. ¿Por qué sabían que Jesús iba a estar en esta fiesta del tabernáculo? Porque era una ley. Era parte de la ley del Antiguo Testamento, asistir a 3 fiestas. Esta era una de las 3 fiestas. Por lo tanto, ellos sabían que todo hombre mayor de 18 años debía de asistir a la fiesta. Y aquí ellos sabían que Jesús cumplía con la ley. De eso no lo estaban acusando. Ellos sabían que Jesús iba a llegar. Era parte de los requisitos. Pero entendemos por el texto que ellos estaban confundidos. Estas personas que vivían en Jerusalén estaban confundidas. ¿Por qué? Porque está en el templo. O sea, ¿por qué? Si a este es el que van a matar, ¿por qué está aquí en el templo? Si es que lo van a matar, lo humano, lo lógico es que esté escondido en algún lugar. Lo lógico es que esté por ahí, pero no que venga acá así como tan valiente aquí al templo cuando sabe que lo van a matar. Y si no sabe que lo van a matar, entonces, ¿dónde están los que lo van a matar? Si sabemos que están por aquí. Porque todo esto se está llevando a cabo en el templo de Herodes. El templo de Herodes fue un templo que Herodes le hizo al pueblo de Israel, creo que como 19 años aproximadamente, no, como 25, empezó como el año 25 antes de Cristo. Fue un templo que duró muchos años la construcción. Es un templo enorme, gigante. Y esto se está llevando a cabo en el patio del templo. Era un edificio, pero el edificio tenía una muralla y había como un patio en ese que no era exactamente un patio, sino como la parte de afuera del edificio. Y aquí era donde es muy posible que Jesús se encontrara. ¿Por qué? Porque ahí era donde se llevaba a cabo, donde los rabís venían y se sentaban para enseñarle a la gente, como en los corredores, creo que esa sería la mejor expresión, los corredores del templo. Y ahí era donde se sentaban los rabí, y Jesús, siendo rabí, pues se sentaba ahí también. Entonces, es muy posible que ahí habían otros judíos también por esta razón. Y posiblemente la gente, como yo les decía, se extrañaba de por qué, si lo querían matar y había habido tanto run durante los últimos meses, pues porque ahora estaba aquí y estaba ahí y como que nadie se le acerca. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay toda una confusión en el pueblo. Y luego viene la otra frase, ¿no es este al que quieren matar? O sea, ¿cómo que no lo matan entonces? ¿Por qué no lo agarran? Recordemos que los judíos, entiéndase el liderazgo, estaban en sus territorios. Era gente que dominaba el área, era gente que tenía mucha autoridad. Recuerden que ellos tenían muchos soldados en el templo. Recordemos cuando estudiamos aquel capítulo donde Jesús viene y bota las mesas en el templo, que la cantidad de gente en ese lugar era enorme. Estábamos hablando de casi 2 millones de personas. Estábamos hablando de que habían por lo menos 7,000 u 8,000 guardas romanos y por lo menos 1,000 solo judíos. O sea, no estábamos hablando de un grupo pequeño. Esta gente venía de todos los confines, de todos los alrededores. Era muchísima la gente que se daba lugar para celebrar esta fiesta. Además, el pueblo de Israel había sido esparcido por muchos países más que eran gentiles, por muchas tierras más que eran gentiles, que no eran judías, pero que estaban bajo el imperio romano. Así que la primera pregunta que se hace la gente cuando lo ve por ahí, seguramente sentado enseñando, es, bueno, ¿y no era que lo querían matar? ¿Por qué no hacen nada? El verso 26 dice, nos sigue ampliando y dando más información. Ahí está, hablando abiertamente y nadie le dice nada.
Exactamente lo que estábamos conversando. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Claro, un poco de lógica, ¿verdad? Pues si lo querían matar y no lo están matando, pues ¿será que ya se convencieron de que este es el Cristo? Esta es la segunda pregunta que se hicieron. Interesante, ¿verdad? Sin embargo, había duda en la pregunta, porque es la pregunta, el tono en que está escrita es, ¿será que se convencieron? No es se convencieron, no es una frase, sigue siendo una pregunta. Había duda. Jesús está hablando abiertamente delante de todos. Imaginémonos por un momento que esta gente sabía que lo querían matar y ahora lo ven ahí hablar con libertad y no le hacen lo que ellos habían escuchado que le iban a hacer, que era matarlo. Entonces, si usted escucha que van a agarrar a alguien, que van a agarrar a un ladrón en su comunidad y usted llega, no sé, a una fiesta pública en su ciudad y usted ve al ladrón, a la persona mala, que la van a matar, que la van a encerrar, que han visto fotos por toda la ciudad de se busca, y luego usted llega a esa fiesta en su ciudad, está toda la policía y está la persona ahí, qué sé yo, jugando mejenga en medio de la fiesta. Pues lógicamente usted se va a extrañar y va a decir, ya, pero este no es el hombre que le tomaron una foto y lo pusieron por toda la ciudad de que lo buscan. Y aquí está la policía, ¿por qué no lo toman? ¿Será que es inocente? ¿Será que lo están acusando de algo falso? Es como lo lógico, ¿verdad? El verso 27 dice, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Dicen ellos, nosotros sabemos. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Ve qué interesante, había una creencia popular. Había una creencia popular de que nadie sabría. Y digo que una creencia popular porque no es bíblica. No es bíblica. ¿Cuántas creencias populares tendremos nosotros hoy? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con alguien que dice, bueno, ay, ¿cómo es ese refrán? Con el mazo dando, orando y con el mazo dando, por ejemplo, y la gente te dice, como dice la Biblia, y hay un montón más, ¿verdad? Que ustedes se deben de saber, que la gente dice, como dice la Biblia, y la Biblia no lo dice en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ellos pues también tenían aquí una creencia popular, donde dicen, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Y nosotros sabemos por los estudios que hemos hecho acá que sí se tenía que saber la procedencia. De hecho, era una de las profecías a cumplirse. Y una de las formas de saber que sí, que Jesús era el Cristo, era porque se tenía que cumplir la profecía de dónde nació, etc. Bueno, parece que ellos esperaban la llegada de Jesús, que fuera algo como muy misterioso, ¿verdad? Pareciera. Y parece que el pensamiento popular creía que nadie sabría de dónde vendría, lo cual es contrario a la palabra, ya que había muchas profecías. Y entre todas las profecías, algunas muy interesantes, como que debería ser descendiente de David, por ejemplo, que tendría que venir de la tribu de Leví, que tendría que ser hijo de una virgen, nacido en Belén. Belén es un pueblo de Galilea, al norte de Jerusalén, y muchas otras profecías más. Pero parece que ellos no tuvieron curiosidad, no sabían, no tuvieron curiosidad, no lo investigaron. Ahora, cuando yo me refiero a ellos, me refiero al pueblo, no al liderazgo, porque el que está hablando aquí es el pueblo. El de este verso 25, gente de Jerusalén, se está refiriendo al pueblo. Cuando Juan se refiere al liderazgo, dice los judíos, los fariseos, él hace algún énfasis de manera que nosotros podamos entender a quién se refiere. Pero bueno, ellos no investigaron y por lo tanto sí no sabían nada, sino que las creencias populares. Y argumentan, ¿verdad? Y argumentan, pero nosotros lo conocemos. O sea, se supone que el Cristo no tenemos que saber de dónde viene, va a llegar como de una manera misteriosa, es lo que ellos creían. Y resulta que a este hombre nosotros lo conocemos, conocemos a su mamá, conocemos a su papá, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, conocemos de dónde es. O sea, no puede ser. O sea, checkmark, por estas razones, no puede ser. No puede ser el Mesías porque nosotros lo conocemos. Y sabemos que esto ya Jesús lo había vivido antes. Por ejemplo, en Mateo 13, que no lo vamos a leer hoy todo, pero Mateo 13 nos arroja un poquito de luz al respecto. Y creo que uno de ustedes lo tiene, Mateo 13, 53 al 58.
Doña Ale, sí, yo lo tengo. Ya se los leo. Sí, gracias. Mateo 13 del 53 al 58. Un profeta sin honra. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a su profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Muchas gracias, Raquel. Con gusto. Muchas gracias. Entonces nos encontramos que ya anteriormente había pasado lo mismo. Por el hecho de que lo conocían, era que lo descalificaban. O sea, ¿y quién es? Pues es un carpintero. Lo conocemos, no sabemos quiénes son. Al llegar, y dice que esto fue cuando Jesús terminó de contar las parábolas, se fue de allí y al llegar a su tierra, o sea, a Nazaret, comenzó a enseñar a la gente de su pueblo en la sinagoga. Pero se extrañaban de su sabiduría, de los milagros. Pero mira que nos dice el 55, es que no es este el hijo del carpintero. ¿No se llama su mamá María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? O sea, como conocían a toda la familia de Jesús, al papá, el quehacer del papá, etcétera, ellos lo descalificaban. Entonces, no es la primera vez que porque lo conocían es que lo descalificaban, porque lo conocían como alguien del diario vivir. Aquí entonces también ellos están repitiendo lo mismo. Y de nuevo, recordemos que Jesús, si bien es cierto que creció en Nazaret, pero él no nació en Nazaret. Y eso nos lo dice Miqueas 5:2, que lo tiene uno de ustedes. Miqueas 5:2. Ahí yo lo tengo. Dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará en Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Muchas gracias, Michelle. Entonces, ahí con el coro de perros también. Sí, ya, no, sí, ya vi la música, está bien. Entonces, de ti, Belén, nacerá. Sí, ahí está la profecía. Y ahí fue donde Jesús nació, en Belén. Y Belén, mire, en esas tierras habían aldeas, pueblos más grandes, pero también habían pueblos más pequeños y pueblos muy pequeños, y habían aldeas muy pequeñas, de 300, habían otros de 200 y habían algunas hasta de 100. Se cree, y nos dicen los historiadores de la época, que la aldea de Belén podía ser una aldea de no más de 100 personas. De hecho, se cree que podía ser de mucho menos. O sea, era una aldea bien pequeñita, bien insignificante. Y va eso con todo el mensaje de Dios, ¿verdad? De que de lo poco, de lo vil, de lo pequeñito, de lo insignificante, es lo que Dios usa para glorificarse, porque de esa forma nadie puede tomarse el crédito. Por eso es tan importante que el crédito de lo que Dios hace en nuestra vida se lo demos a Él, que la gloria le demos a Él. Darle el crédito a Dios y darle la gloria a Dios son conceptos muy parecidos. Y aquí vemos que Miqueas entonces profetiza que nacería de Belén. Pero el pueblo no lo investigaba, ¿verdad? El pueblo no lo investigaba. ¿Y hasta dónde nos pasa parecido hoy? Que no investigamos, que no estudiamos la palabra. Y estamos con lo que alguien nos dijo un día, con lo que por allá escuchamos, con lo que por allá nos dijeron, y no conocemos verdaderamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y qué triste, ¿verdad? Que eso pasa a menudo en nuestra vida. Yo en estos días, que ustedes saben que ha pasado
este escándalo acá en el sur de la Florida, esta situación tan difícil y tan dura para toda la comunidad de creyentes en el sur de la Florida, con esto que está pasando con la Iglesia del Rey Jesús, me he puesto a pensar en todos esos versos que usan estos liderazgos muchas veces dictatoriales. ¿Cómo es posible que un escándalo como el que está pasando, este matrimonio, este divorcio, donde se está jugando un divorcio por 120 millones de dólares en un matrimonio de inmigrantes hondureños que llegaron acá súper humildes y que levantaron esta iglesia que hoy tiene 20,000, 30,000 miembros, y hoy el divorcio es público, es un escándalo público por 120 millones de dólares? O sea, ¿cómo llegó esa gente de ser gente humilde a tener 120 millones? Bueno, porque posiblemente hubo toda una enseñanza no de acuerdo a la palabra, y el pueblo la cree. El pueblo no la estudia, el pueblo sencillamente dice amén. Qué sé yo, me pongo a pensar en textos bíblicos como, por ejemplo, que son muy usados dentro de estos liderazgos dictatoriales, como, por ejemplo, no tocarás al ungido de Jehová, que es uno de los textos más populares. No tocarás al ungido de Jehová. O sea, que si usted me cuestiona a mí, usted está en graves problemas con Dios. Y eso no es así. Pero para nada, porque cuando el texto bíblico en el Antiguo Testamento se refería a eso, se refería a David cuando no mató al rey Saúl que lo andaba persiguiendo, pero está refiriéndose a matarlo. No se está refiriendo a analizarlo ni a cuestionarlo. Y así, yo creo que hay muchos otros versos, ¿no? Como el que hablábamos la semana pasada. Usted da los diezmos, pero usted no tiene derecho a preguntar nada, porque no, usted después de que los da, usted tiene que liberar esa responsabilidad. Y eso tampoco es así. O sea, toda comunidad debe de ser responsable y entregar un estado financiero a su pueblo y a su gente que está donando dinero para la obra. Y el pueblo, por lo menos el liderazgo que ha sido formado, tiene que ser el que decida el salario de su pastor, que no tiene que morirse de hambre, pero tampoco tiene que tener 120 millones de dólares y que ahora sale a la luz, que yo me imagino que es la misericordia de Dios guardándolos y protegiéndolos, que está sacando todo a la luz precisamente para proteger a la Grey y, cuidado no, hasta proteger a estos pastores de ellos mismos y de sus creencias erróneas. Otros textos más, qué sé yo, hay otro por ahí, es que el diezmo es del pastor. El diezmo no es del pastor. El diezmo es para extender el reino de los cielos. Y dentro de eso se le da al pastor un salario. Eso es totalmente diferente. En fin, hay varios textos y me parece oportuno, ya que aquí estamos sufriendo con un escándalo de este calibre que está afectando a mucha gente que está sufriendo. O sea, estamos hablando de una congregación de 20,000, 30,000 personas. Estamos hablando de la obra de Dios en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes de este país, hispanas. Entonces, yo creo que es sumamente importante que nosotros siempre tengamos la curiosidad de ver qué es lo que dice la Biblia y que cuando nos enseñan, leamos la Biblia para ver si lo que nos están enseñando es verdad y no simplemente nos están dando versos para amordazarnos para que no podamos hablar, que al fin y al cabo se viene en contra del mismo líder, porque honestamente más bien a uno le conviene estar a cuentas con un equipo con el que uno trabaja. Pero bueno, aquí. Alejandra, perdón, ¿puedo participar un segundito? Dios de Jehová, que mencionabas acerca del liderazgo que pretende con eso que el creyente crea que el pastor o que el líder es intocable. Podemos ver claramente, refiriéndonos a Natán, cuando David pecó, que él era el rey y que si tomáramos ese versículo así literalmente, Natán no podía ir a confrontar, aunque fuera profeta, no podía ir a tocar al ungido de Jehová, porque en ese momento David era el ungido, Dios lo ungió como rey. Pero Natán fue y lo confrontó y le dijo, tú has pecado, estás mal, tienes que arrepentirte. Y David lo hizo. David se arrepintió, un líder reconoció su error y dijo, Dios, pequé contra ti, maté, mentí, hice cosas terribles, pero me arrepiento. Y por eso Dios lo restauró. No como mucho liderazgo que a uno le dicen, no me confronten, no me digan que estoy mal, porque yo soy el líder. Pero un líder realmente
valioso en el reino, va a decir, me equivoqué, Dios, perdóname y corrijo mi camino. Así es. Muchísimas gracias, James. Muchas gracias. Muy buena ampliación a lo que yo venía diciendo. Entonces, vemos la gravedad de lo que es el aceptar entonces refranes y decir, bueno, la palabra de Dios dice, pero no, la palabra de Dios no dice, ¿verdad? La palabra de Dios no dice muchas veces muchas cosas. Por eso hay que leer la palabra. Y cuando alguien les enseñe, con la Biblia abierta, para ver si lo que nos están diciendo es verdad. Entonces, vemos que estaba profetizado, pero el pueblo no investigó. El pueblo no investigó. El pueblo creía que la aparición del Mesías y el Salvador sería algo misterioso. Y por eso no podían creer, porque ellos sabían que ese Jesús era parte del vecindario. Una creencia errónea les hizo a ellos perder la perspectiva completamente. Nosotros entonces en la vida tenemos que tener mucho cuidado. El verso 28 dice, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, ¿con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? Aquí Jesús les contesta, Jesús se defiende. ¿Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza y ustedes no lo conocen. Esto es fuerte. Aquí hay algo interesante cuando dice, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Aquí esto está, en el texto original, está como en un grito. Es un grito. Jesús esto lo hace gritado. Pero hay un lugar, y solo 4 veces sale esta palabra en el Nuevo Testamento, este tono de Jesús. Pero hay uno más fuerte todavía, y es cuando Jesús está en la cruz. Hay un grito todavía más fuerte que él da ahí. Más fuerte que estas 4 veces que se mencionan en el Nuevo Testamento. Es un grito con llanto, de hecho, el que hace ahí aún mucho más fuerte. Y fue exactamente en la cruz. Entonces nos dice, ustedes no lo conocen. Esto es fuerte. O sea, y está siendo irónico. O sea, yo vengo así, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. O sea, siendo irónico, porque él sabía que sí que lo conocían. Están, como diciéndole, ustedes están perdidos. Ustedes no lo conocen. Ustedes no lo conocen, están perdidos, no tienen idea de lo que están hablando. Ustedes no me conocen. Ustedes conocen a mi familia, pero ustedes no me conocen a mí. Saben que vengo de Galilea, sí, pero no me conocen a mí. Ellos no conocían ni a Jesús, ni al Cristo, ni a quien lo había enviado, como de acuerdo a lo que Jesús nos está diciendo. Y vean qué interesante que Jesús les dice, ustedes no lo conocen. Ahora, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió. Y uno que es digno de confianza, y ustedes no lo conocen. Imagínense a Jesús diciéndole eso al liderazgo, a la gente que creía que se las sabía todas, que se conocían en el Antiguo Testamento, que eran los líderes del pueblo. Y Jesús les dice esto en tono alto. O sea, esto es muy confrontativo. Muy confrontativo. Podemos ver que entonces Jesús confrontó en su momento, ¿verdad? Y que no está mal el confrontar cuando tienes que confrontar. Tampoco es que vas a buscar contienda, ¿no? Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pues no, les dice Jesús, ustedes no me conocen. Ustedes no saben ni quién soy. Y el verso 29 dice, pero yo sí los conozco, yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Sí, les dice, a mí, yo vengo porque me enviaron. Ustedes no lo conocen al que me envió. Yo quiero que ustedes se imaginen la confrontación que eso es. O sea, Dios le está diciendo a esta gente que se cree de verdad que lo sabe todo, que ellos no conocen a Dios. Y aquí en el 29 le dice, pero yo sí lo conozco. Yo sí sé quiénes son. Yo sí los conozco bien. Entonces, bien interesante a un Jesús que
que viene y que habla de esta manera. Y donde dice, y yo vengo de parte suya, Él es el que me ha enviado. O sea, les dice, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, Él me envió. Y yo vengo de parte suya. Esto es bien, bien, bien fuerte. En el verso 30, entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Sí, el tiempo, el kairos, lo tiene controlado Dios. Una mano gigante posiblemente impedía que lo pudieran arrestar, porque no había llegado la hora. Las razones humanas de por qué no lo arrestaban. Bueno, podría alguien decir, bueno, Jesús era muy fuerte. Sabemos que era fuerte. Bueno, ¿cómo sabemos que era fuerte? Bueno, porque alguien que se pasó botando mesas y sillas, que estudiamos en un capítulo anterior, tiene que ser muy fuerte. Estuvo botando mesas y sillas, y el texto no nos habla de que fue una mesa ni una silla, fueron mesas y sillas. Recuerdan que cuando lo estudiamos, yo les vi las evidencias históricas de por qué eso pudo haberse llevado a cabo en el periodo de 1 o 2 o 3 o 4 horas. No fue que Jesús botó una mesa y una silla y ya paró todo. No, estuvo botando varias mesas y sillas. O sea que es muy posible que Jesús fuera un hombre fuerte. Además, las caminatas que se daba de varios días también hablaban mucho de su condición física. Entonces, bueno, podría uno decir que esa fue la razón, sin embargo, el texto nos dice que no era por una razón física, que era por una razón espiritual. Y la razón es porque todavía no había llegado su hora. Así que posiblemente una mano gigantesca paraba que las cosas siguieran. El verso 31 nos dice, con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él. Muchos creyeron en él y decía, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Muchos creyeron en él. Entonces, en la argumentación que Jesús presenta, muchos creen. Y esto me gusta porque es en la enseñanza de Jesús, es en esa defensa que hace Jesús, donde entonces muchos creen. Y piensan y empiezan a razonar. Sí, la respuesta que Jesús les da los hace razonar, los hace pensar. Que es la misma razón por la que yo uso ciertos ejemplos en estos mensajes que luego pongo en redes sociales. Para que si alguna persona escuche, la haga razonar, la haga pensar y se cuestione, aunque no necesariamente esté de acuerdo conmigo. Pero que se cuestione, que no diga amén a todo lo que le dicen, sino que se cuestione, que piense, que examine la escritura. Dice, con todos muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales? Bueno, aquí ya vemos una división entre la multitud. Algunos creyeron, o sea, a los judíos se les está dividiendo el pueblo. De hecho, la palabra que se usa ahí es como lo que hoy es la moda, el trend. Hay como una tendencia y empiezan a írsele algunos a los judíos que empiezan a creer en Jesús. Empezaron a creer. Y en medio de toda esta confusión, razonan y piensan. Hoy, en muchos lugares e iglesias, de verdad, no se le permite a la gente razonar. De hecho, cuando alguien razona, se le acusa de rebelde. Entonces, ¿verdad? Qué contrario a lo que la Biblia nos enseña, a analizar, a meditar, a reflexionar, a pensar, a estudiar. Esto me atrevo yo a decir que viene desde los tiempos de la historia de la iglesia, por allá del siglo 7, 8, 9, cuando no se le permitía a la gente ni siquiera tener la Biblia, para que no pudieran confrontar al sistema, para que no pudieran decir algo contrario de lo que el liderazgo en aquella época le pedía a la iglesia, cuando había tanta persecución, cuando inclusive mataban a alguien que le encontraran un pedazo del texto bíblico del primer siglo o de algún otro siglo, porque la Biblia solamente la podía tener el liderazgo, una forma de amordazar al pueblo, de impedir que el pueblo creciera, que el pueblo pensara, que el pueblo estudiara. Entonces me parece a mí que es el mismo principio que hoy opera en muchas personas que sirven en la comunidad de Dios y no quieren que su pueblo piense, que su pueblo analice, que su pueblo cuestione. Y esto no quiere decir que no sepa yo que hay gente problemática, que claro, que llega a las comunidades a ser problema, pero también sé que hay mucha gente que está muy bien intencionada y solo que algo no le hace sentido, que algo de lo que está pasando no le parece que va de acuerdo a los principios bíblicos. Y esto
Me preocupa, claro que me preocupa mucho. Lo veo aquí en las multitudes y lo veo hoy aquí en Miami. O sea, lo veo aquí en Miami. Cuando yo hablo, por ejemplo, de este caso, de esta congregación y este escándalo, en 20,000 personas o en 30,000 personas, ¿cuántos hombres de negocios hay? Tienen que haber hombres y mujeres de negocios, tienen que haber empresarios. Y yo digo, pero ¿cómo no podían, verdad, pensar, analizar? Esta gente que sabe contar dinero, que sabe ver un negocio, que sabe ver estrategia, planificación. O sea, y ahí pues ya entran, ¿verdad? Otros cuestionamientos que uno se hace al respecto. En el verso 32 dice, los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él. Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Oyeron a la multitud que murmuraba y fue una amenaza para ellos. Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardas al templo. Bueno, aquí encontramos estos guardas que posiblemente eran los guardas judíos que cuidaban ahí en los tiempos de las fiestas y se decidieron actuar. Más adelante nos dice lo que estos guardas dijeron. En este texto que nosotros estamos estudiando hoy no nos dice. Cuando estos guardas regresaron, ellos hicieron un comentario, pero no está en este texto, pero lo vamos a leer. Uno de ustedes lo tiene, que está aquí en el mismo capítulo, pero más adelante lo estudiaremos la próxima semana. Pero vamos a adelantarnos un poquito para estudiar este texto porque me parece que nos arroja luz para que veamos qué pasó. Le mandaron los guardas regresan y vamos a leer qué le dijeron los guardas cuando regresaron. Estamos en el verso 45 y 49. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué lo han traído? No lo han. Perdón, ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como este hombre, declararon los guardias. Así que, ¿también ustedes se han dejado engañar? Replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Gracias, Liz, muchas gracias. ¿Vieron qué interesante? Los guardas regresaron y se puede saber por qué no lo trajeron. Y les dice, bueno, porque esta gente, o sea, nunca nadie ha hablado como este hombre. O sea, Jesús les habló lo que leímos nosotros en el estudio que estamos haciendo. Les dijo, les habló, los confrontó. Entonces ellos regresan. Entonces los los fariseos le dicen, ay, ustedes también se dejaron engañar. Vean qué interesante la manipulación. O sea que si usted escucha, si a usted no le parece algo, entonces es que usted se está dejando engañar. Porque los guardas entendieron, porque los guardas oyeron, porque los guardas entendieron que podría ser el Mesías y cómo ellos lo iban a arrestar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oigan el argumento. O sea que si el liderazgo cree tal cosa, es como el liderazgo diga, no como la Biblia diga, no como el Antiguo Testamento decía, no, es como el liderazgo crea. Pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Ok, además, a los que no participaban y no creían en lo que ellos les decían, estaban en maldición. Esto mismo sucede hoy. Esto mismo sucede hoy cuando alguien cuestiona liderazgo, cuando alguien no participa de ciertos liderazgos como los que hemos estado hablando, pues la gente viene y esto es el mensaje que le dan al pueblo, de que ellos están mal, de que están en rebeldía, de que no entienden la Biblia, de que están totalmente equivocados y que están fuera de la gracia de Dios. O sea, y vemos pues que lógicamente una cosa como esta que viene del liderazgo atemoriza a una persona, la asusta, la hace titubear, la hace dudar.
Este texto entonces nos arroja mucha más luz sobre lo que pasa al pueblo cuando no seguía lo que los fariseos decían y por qué los fariseos tenían tanto poder sobre el pueblo. Que esto también lo trajo Jaime la semana pasada, que preguntó, bueno, ¿a quién era que Jesús le decía que había que aprender a juzgar con justicia? ¿Al pueblo o a los fariseos? Al que había que juzgar con justicia eran los fariseos. Claro. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las presiones que recibimos hoy? Cuando uno no sigue la ley, cuando uno no sigue las cosas de la religión, de la tradición en una comunidad, en una ciudad, en un grupo de iguales. ¿Cuáles son las presiones? Estas eran las que habían al primer siglo, pero yo estoy segura que si escarbamos un poquito vamos a encontrar en nuestra comunidad y en nuestro diario de vivir también presiones. El verso 33 dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Lo vienen a arrestar y esto es lo que les dice. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Yo me imagino que, imagínense que es que me parece a mí tan genial esto. O sea, lo vienen a arrestar y Jesús les dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. O sea, en lugar, no sé, otra persona hace o dice otra cosa. No, él dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. O sea, ustedes no me van a tocar. O sea, y punto. No les dice eso, pero voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Parece que Jesús los paró con estas palabras. Estas son palabras muy fuertes y muy profundas, como hemos leído anteriormente. Palabras que para esa audiencia pudieron ser muy enigmáticas, muy confusas. Sin embargo, para nosotros, los lectores de hoy día, son palabras muy entendibles. O sea, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo porque nosotros sabemos que se tenía que quedar un poco más de tiempo para que se cumpliera la profecía bíblica. Hay toda una advertencia para los judíos de que el tiempo que les queda para reaccionar es corto. Dentro de poco me voy, está diciendo. Y también en este texto hay tristeza. Hay tristeza cuando Jesús dice, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Es lógico que haya tristeza porque Jesús los amaba. Amaba a su nación. Él estaba ahí para dar su vida. Él había venido, había dejado el trono y se había despojado de su trono, de su deidad, para venir a la tierra, a convertirse en un hombre, y no solo en un hombre, sino hasta la posición donde llegó, de ser maltratado, de ser como un criminal y de morir en una cruz. Eso es amor. Por lo tanto, esto tiene que dolerle mucho. Además, recordemos que estamos a 6, 7 meses de la última fiesta, que es la que sigue, ¿verdad? Que es la Pascua, que es cuando ya Él es crucificado. Es muy duro para Jesús este momento, como lo debe ser para Dios. Los cuidó en el Antiguo Testamento. No solo los cuidó, lo hizo pueblo. Llamó a Jacob y le dijo a Jacob que de ahí en adelante se llamaría Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de esos hijos fueron una tribu que luego se convierte en ciudad. Y es a través de ese pueblo que Dios forma en el Antiguo Testamento que Dios piensa llevar su amor a todas las naciones de la tierra. Para eso es que Dios formó al pueblo de Israel. Y toda esta compañía que Dios le ha dado en el desierto, todas las veces que lo liberó de las guerras, todo lo que hizo, los profetas que envió, todo lo que Dios hizo para cuidarlos, y ahora que envía, que Dios se hace hombre en Jesucristo y viene el Mesías, no lo reconocen. O sea, esto es un momento muy duro para el corazón de Dios, muy duro para Jesús. Y sabemos que es duro porque nos encontramos textos donde Jesús llora y dice que gime y le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿por qué apedreas a los profetas? Y habla y da una analogía de una gallina, que Él los ama tanto como la gallina que quiere meter los polluelos debajo de sus alas para protegerlos del mal. O sea, es un momento muy duro para Jesús y para Dios. Y yo me identifico un poquito en esto porque uno lo vive con las ovejitas, uno lo vive con la gente que uno ayuda a caminar con Jesús. Cuando la gente
se aparta y toma caminos que no le convienen y uno sabe lo que les espera y es muy duro. Yo supongo que ustedes, los que tienen hijos, lo han vivido con hijos. O sea, cuando su hijo toma un camino contrario y usted sabe que por ahí no es, a usted le duele. O sea, le duele y no puede hacer nada, ¿verdad? Yo lo vivo en el liderazgo espiritual. Lo he vivido siempre. Me ha pasado muchas veces, muchas veces. Y eso de que a uno se le hace callo es mentira. A mí no se me ha hecho. Tengo amigos que dicen que a uno se le hace callo. A mí nunca se me ha hecho. A mí me sigue doliendo cuando alguien se aparta. Me sigue doliendo igual. Sobre todo cuando yo sé que vuelven a todo lo que estaban antes y que les va a hacer daño. El verso 34 dice, me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde yo esté, no podrán llegar. Miren cómo aprieta la tuerca. ¿Ah? Me buscarán, pero no me encontrarán, porque donde yo esté, ustedes no podrán llegar. Palabras muy serias. Me buscarán, pero no me encontrarán. Además, les dice que aún en el tiempo de calamidad no lo van a encontrar, porque oiga lo que dice, me buscarán, pero no me encontrarán. Al punto que podría, ¿verdad? Pensarse, bueno, qué fuerte esto, que Dios les había dado todas las promesas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento y no se iban a cumplir, al punto que la promesa no se iba a cumplir para ellos, el pueblo escogido. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y cuando usted lea Hechos y cuando estudiamos el libro de Hechos en el capítulo 14, nos damos cuenta que Jesús, una de las tareas más importantes de Jesucristo cuando vino, además de salvarnos en la cruz, fue pasar el conocimiento del pueblo judío al pueblo gentil. Y es ahí cuando la misión llega hasta tu casa y hasta la mía. Es ahí donde nosotros entonces somos agregados al reino de Dios. Y eso es el trabajo del apóstol Pablo. Y entonces dice, me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Verdad? Que Dios le había dado todo esto en el Antiguo Testamento para salvarlos a través de un Mesías, pero ahora parece que no va a funcionar. Igual, vuelve a pasar lo mismo que pasó con Moisés, ¿sí? El pueblo está esclavo en Egipto, Dios levanta un salvador, el salvador se llama Moisés, un niño que lo persiguen, que quieren matar a todos los niños porque el faraón se da cuenta de que están naciendo los niños y dentro de esos niños están naciendo un Mesías y por eso el faraón en el Antiguo Testamento manda matar a todos los niños y una mamá, la mamá de Moisés, lo esconde, lo tira en una canasta, la hija del faraón lo recoge, se lo lleva a palacio, crece en palacio como si fuera hijo de ella y resulta que es Moisés que crece ahí, pero un día Moisés estando allá en su posición de bienestar como hijo de faraón, se da cuenta que él tiene un llamado, reconoce el llamado y toma las agallas y dice, aquí la cosa es haciendo el llamado de Dios, voy a libertar al pueblo, que para eso fui llamado. Y cuando Moisés empieza a hacer el trabajo, el pueblo se le viene en contra. El pueblo se le viene en contra y no reconoce a Moisés como Salvador. Y Moisés se tiene que ir muchos años al desierto. Y por allá se casa y luego regresa y son las 10 plagas de Egipto que todos conocemos. O sea que ya esto del Mesías había pasado en el Antiguo Testamento. Moisés es tipo de Cristo. Cuando yo hablo de tipo de Cristo, me refiero a que es algo que desde el Antiguo Testamento ya venía señalando al Cristo que vendría. ¿Okay? Y Moisés es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. O sea que cuando uno estudia Moisés, hay mucho de Moisés que ya está reflejando al Cristo que vendría. Y aquí encontramos que de nuevo está pasando lo mismo. El Mesías viene y el pueblo no lo reconoce otra vez. Y luego dice, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿A dónde es que va? ¿A dónde es que va que ellos no podrán llegar? Bueno, a donde Jesús va, usted y yo lo sabemos hoy. Ellos no. Nosotros sabemos que a donde iba era al cielo, al Padre. Y les está diciendo que no podrán llegar al cielo. Fuertísimo, ¿no? O sea, les está diciendo que no podrán llegar al cielo. Una frase muy fuerte. Y por otro lado, eso les estaba diciendo a ellos, pero ¿qué te está diciendo a ti y a mí? Nos está diciendo que no todos van a entrar al cielo. También. Que no todos entran al cielo. No podrán ustedes. La palabra no podrán significa literalmente impotentes.
sea, no podrán entrar al cielo. Si hay cielo, entonces ¿a dónde es que van a entrar ellos? ¿A dónde van? Porque el ser humano es eterno. Eterno para muerte o eterno para vida, pero es eterno. Está hablando de una muy fuerte realidad, ¿verdad? Está hablando de que hay infierno. Lo está dejando ver, aunque hay otros textos que lo hablan con más claridad, pero aquí está hablando de que el infierno existe. Si usted no puede entrar al cielo, ¿a dónde es donde usted va? ¿A dónde es donde yo voy si yo no puedo entrar al cielo? Hay otro lugar. Ahora, y el infierno no es un lugar donde Dios va a ser olvidado. De acuerdo al texto bíblico, no. La gente que entra al infierno no se olvida de Dios. La gente que entra al infierno simplemente no encuentra a Dios ahí. Pero no es que se olvida de Dios. No, siempre van a tener presente que no escogieron la vida correcta, que no escogieron el camino, la verdad y la vida. Siempre lo van a recordar. A Dios no lo olvida ningún ser humano nunca. Los que estaremos en el cielo porque estamos en el cielo y los que van al infierno porque están en el infierno. El verso 35. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Preguntan ellos. Comentaban entre sí los judíos, ¿será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? A los judíos en la dispersión, ¿verdad? Entre los gentiles, a eso se refiere, y a los griegos. Y es eso exactamente lo que sucede cuando ustedes lean el libro de los Hechos. Cuando lo estudiemos, perdón, vamos a ver que es exactamente eso lo que sucede. El evangelio llega a todas esas poblaciones después. Y esto lo vamos a ver luego en el capítulo 11. Vamos a entrar en más detalle. El verso 36. Quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán. ¿Qué quiso decir? Y donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Qué quiso decir? Nos dice el 36. Mucha gente cree que sencillamente no puede ser porque todas las personas buenas van a ir al cielo. Otros creen que porque ellos han pasado ayunando, reflexionando, orando, pues que ellos van a ir al cielo. Otros creen que ellos han sido muy malas personas, que se han equivocado, han hecho cosas muy indebidas, pero que se han arrepentido y que por lo tanto van a ir al cielo. Pero ninguno de estos tres anteriores irá al cielo, ni siquiera los que se han arrepentido de lo malo que han hecho. Los que van al cielo son los que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz. Esos son los que van al cielo. Entonces no es ni los buenos, ni los que pasaron haciendo obras, ayunando y orando y subiendo montañas y haciendo obras de caridad o haciendo cosas, ni los que fueron malos y se arrepintieron. Si usted cambió su forma de vivir, es muy bueno para su familia, para su vida, para la sociedad, pero eso no te da la entrada al cielo. Lo que te da la entrada al cielo es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz y que resucitó entre los muertos por tu salvación y por el perdón de tus pecados. Entonces, esto es lo que nosotros, y no hay favoritismos. Si no existen privilegios, Dios no los tuvo con el pueblo de Israel, amigos y amigas, lo va a tener con otro. ¿Por qué habría de tenerlo con otro? Jesús no lo tuvo. Jesús fue derecho con su palabra. Entonces no hay privilegios, no hay favoritismo, no hay caminos cortos. Solo hay un camino y se llama Jesucristo. No es ni con obra, no es con dinero, ni aunque se lo hayas dado todo a los pobres. No es así. La salvación no se puede comprar. No importa cuántas horas hayas pasado acostado en una cama de clavos, como los lama, los que están por allá en la China y en todos esos lugares haciendo meditaciones profundas y durmiendo en camas de clavos. No importa cuántos latigazos te hayas dado en la espalda. No es a través de esos esfuerzos que se entra al cielo. Es de creer en Jesús. No importa si nunca has comido carne en tu vida, pensando que todo animal está en el proceso de iluminación para llegar al nirvana. Tampoco. Nada de eso te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es creer en Jesús. Y algo muy fuerte, es que ni la ignorancia, ni la falta de conocimiento, ni el estar confundido, ni el estar indeciso, ninguna de estas cosas nos justificará
de no entrar al cielo. Ninguna. Y les dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y Jesús, pues como vemos, va al cielo. Y vamos a leer Juan 8, 21 al 29. ¿Alguno de ustedes le tocó? A ver, Juan 8, 21 al 29. 21 al 29. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero no en su pecado morirán. No, pero en su pecado morirán. Pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues, si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron qué les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Así es. Esto nos lo dice el próximo capítulo que estaremos estudiando, Juan capítulo 8. Nos habla de esto. Entonces encontramos a Jesús en el templo y lo encontramos enseñando y encontramos que ya es el primer intento de que lo quieren matar, de que lo quieren arrestar. Y encontramos que ya está el complot y encontramos cómo el pueblo cree ciertas cosas y no entiende otras y el pueblo está confundido. Y aquí vemos nosotros cómo se va cerrando y ya nos va induciendo a lo que hablaba al inicio. El conflicto, la hostilidad contra Jesús empieza a escalar. Y ya pronto vamos a estar viendo el texto bíblico donde nos habla de la crucifixión. Y también aprendemos cómo las creencias populares pueden no siempre estar de acuerdo con la palabra del Señor. Y también vemos cómo muchas veces, si no estudiamos la palabra, nosotros los que servimos a Dios, y la podemos estudiar de muchas maneras, pero si no la estudiamos, podemos comunicarle al pueblo mensajes que no están correctos, como los fariseos. Que yo creo que en este caso los fariseos sí sabían que era Jesús, porque si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan en los primeros capítulos, cuando los Reyes Magos, a donde está con los Reyes Magos, que no está en el Evangelio de Juan. Cuando nos vamos al estudio de los Reyes Magos, cuando llegaron donde Herodes, que estaban siendo guiados por una estrella, y llegaron donde Herodes y le preguntaron que si él sabía dónde es que iba a nacer el Mesías, Herodes no sabía. Pero si ustedes recuerdan, yo les enseñé ese estudio, mandó a llamar a los judíos, a los líderes, y les preguntó que dónde era que iba a nacer el Mesías, y todos, nos dice el autor, le dijeron, en Belén nacerá. O sea, que esto era del conocimiento de los fariseos. Los fariseos eran gente muy letrada en el Antiguo Testamento. No era gente ignorante, era gente muy conocedora. Pero Jesús no era lo que ellos querían. Ellos querían a un salvador del Imperio Romano
Ellos querían a un hombre que entrara majestuosamente con mucho poder. Ellos tenían una expectativa diferente. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros hoy, con el conocimiento de la palabra, tengamos la expectativa correcta de quién es Dios, de quién es Jesucristo? Y por eso el énfasis tan importante que hacemos al estudiar el Evangelio de Juan, porque estamos conociendo a Dios en Jesucristo, en su palabra. Y todo lo demás que aprendamos de la palabra de Dios nos va a ayudar. Pero ¿qué hacemos conociendo toda la Biblia si no conocemos a Dios? Si no conocemos a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conociendo a Jesús. Así se conoce a Dios. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Conociendo su palabra. Porque es ahí donde Él nos habla. Por eso es muy importante el estudio formal de la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios nos siga ayudando, nos siga iluminando, nos siga dando, para que la verdad nos ilumine el camino. Que Dios nos siga mostrando su misericordia. Y bueno, espero que este estudio haya traído un refrigerio a tu vida, te haya fortalecido en la fe, te haya ayudado a poder ver, que a través del estudio Dios haya puesto colirio en tus ojos, para que puedas ver mejor, para que puedas entender mejor los asuntos del reino. Que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios te siga ayudando en todo. Oro por ti, por tu vida. Oro por cada una de las personas que hoy se ha acercado a este estudio y que tiene necesidad. En cualquier necesidad que estés, yo oro al Padre para que Él conteste, para que Él supla en tu vida, para que Él te tome de la mano, para que Él te sane, para que Él te guíe, para que Él te fortalezca. Bueno, nos vemos en el próximo estudio.